Entre Amix. ¿Risas? Y anécdotas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy. Eh, Me presento, mi nombre es Melanie Hola, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Héctor. Hola, yo soy Jenny. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? y este podcast se llama Entre Amix. ¿Risas? ¿Risas? Y anécdotas. Bueno, para que vean que esto se está grabando en vivo. Eh, bueno, eh, quiero comenzar preguntándote, Jenny, si nos puedes dar una apertura de qué se va a tratar este capítulo. Bueno, pues este capítulo se va a tratar sobre la salud mental y la inteligencia emocional. Pues todo esto surge a raíz de que tuvimos un proyecto en donde hicimos una encuesta a jóvenes, pues preguntando acerca sobre la educación, el trabajo, la salud, y pues nos llamó bastante la atención que entre todas las preguntas y los resultados salió que pues muchos jóvenes tenían bastantes problemas respecto a su salud mental o sufrían de alguna violencia, e incluso pues salud no tenían completamente accesible o tenían bastantes problemas respecto a, pues por lo mismo, de que no teníamos acceso a la salud digna, por así decirlo. Entonces, pues todo esto nos llamó la atención y decidimos hacer este podcast. Y pues también nos llamó la atención de que investigando ya más a fondo, descubrimos pues, en páginas del gobierno, de la ONU, que se estima que entre el 10 y el 20% de los adolescentes experimentan problemas de salud mental, así como también que el 15% de los menores de 18 años presentan trastornos mentales y que el 1,4% de adolescentes de 10 a 14 años y el 3,2% de los de 15 a 19 años padecen de depresión, y esto es una causa pues de muerte, ¿no? Porque pues llegan a suicidarse por lo mismo. No sé ustedes qué opinan, pero pues esto nos interesó bastante y trajimos pues a un experto para que nos apoyara con sus experiencias, vivencias y pues un poco más de ciencia en este aspecto. Y bueno, nuestro invitado de hoy se llama Zeus. Un aplauso para Zeus. Gracias, Melanie, gracias, Jenny, gracias, Héctor. Muchas gracias por la confianza, por invitarme a este espacio y invitarme a estos primeros pininos de podcast. Creo que es increíble que la juventud genere estos espacios con personas como ustedes para que también llegue esta información a las personas. De repente creo que a veces cuando los adultos o nos vemos muy adultos, a veces los jóvenes no nos toman tanto en cuenta. Creo que Sí, sí tienes bastante justamente. razón en esos. Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué se deba? Pues yo creo que igual es más como que los tabús que existen ya desde hace años, de que solo los adultos hablan y tienen la razón, y los jóvenes adolescentes como nosotros no teníamos como que ni voz ni voto en ciertas cosas, pero pues igual las cosas van cambiando, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro, todo cambia con el tiempo. Y pues yo creo que el tema que vamos a tocar hoy justamente es algo que se ha estado tomando muy poco en cuenta, ya que la salud mental es algo muy importante, tanto como la salud física. Entonces, no sé ustedes qué opinan. Yo también opino que en base a eso es que a veces la juventud se reprime mucho con las cosas que tiene que sacar. Por lo mismo de que nos decían, es que tú no puedes opinar o de ciertas formas y creo que también influyó en todo ese aspecto. Sí, claro. ¿Y alguien alguna vez ha tenido alguna experiencia? No sé qué quieran compartir. Pues yo la verdad tenía una experiencia con un amigo que era muy antisocial. Creo que pues demasiado. Él decía que no tenía amigos, como que la gente la evitaba, no se sentía cómodo estando con alguna persona. Para mí sí era algo como que muy wow porque nunca había conocido una persona así. Sí, justamente, e igual también, yo siento que eso de ser más antisociales o no tener tanta seguridad para hablar con personas empeoró a raíz de la pandemia, ¿no? Pues como todos sabemos, esta pandemia nos afectó bastante
porque pues estuvimos encerrados por mucho tiempo, ya no podíamos ir a clases como normalmente lo hacíamos, no podíamos salir de compras, no podíamos hacer pues muchas cosas que antes hacíamos, ¿no? De salir en público, estar con mucha gente y creo que hasta ahorita de cierta manera ya no nos sentimos tan cómodos estando con mucha gente presente, ¿no? En el mismo momento, al mismo tiempo. Y siento que eso también nos afectó bastante en nuestra salud mental, tanto como en la percepción que teníamos, el concepto que teníamos de salud mental, al concepto que tenemos ahora, después de, pues, un ejemplo, por así decirlo, podría decir yo. Antes de la pandemia, me era muy fácil hablar como que en público, era la primera en poner el desorden, por así decirlo. Y así, ¿no? La primera en decir, no, pues yo hago esto, no, pues si quieren yo hablo, no, pues esto. Pero pues a raíz de pandemia, pues justamente como que me encerré en mi casa, ya no podía salir, ya no podía hacer eso, ya no podía hacer lo otro y después de esto ya me es difícil poder ser la primera persona en hablar, la primera persona en hacer algo. Ya como que me reservo un poco más, pero pues siento que igual fue más que nada por lo mismo. E igual tengo compañeros que pues se les quedó el usar el cubrebocas. Ya no se sienten seguros sin el cubrebocas o ya no se sienten seguros de, ¿cómo se llama?, mostrarse así como son, por lo mismo, porque estar tanto tiempo metidos en un solo lugar sin que la gente te vea, te hable, pues siento que sí afectó de cierta manera nuestro comportamiento. Sí, Ustedes claro. no sé qué dicen, qué experiencia me cuentan. Pues yo creo que algo similar a lo tuyo me pasó, ya que al estar mucho tiempo en mi casa, pues la verdad, lo de socializar ya no se me daba. Es más, ya ahorita yo creo que ni una pizza sé pedir bien, pero pues sí, nos afectó demasiado eso. Bueno, en mi caso a mí sí me afectó demasiado. Me afectó tanto que no podía socializar cuando regresamos a clases y pues hasta cierto punto se volvió una inseguridad volver a hablar con más gente. Entonces... Pues básicamente es mi experiencia y es casi lo mismo que yo creo que a muchos les pasó con la pandemia. Totalmente. Creo que lo que han compartido jóvenes, esto coincide con esta cuestión que tenemos en la teoría del ser humano, que el ser humano es biológico, es psicológico y es social. Estamos como en esta triada o componentes o factores en el que se compone el ser humano. Y esto implicaría que nuestra salud mental depende de estos tres factores o de este dinamismo. Nuestra personalidad es dinámica, así como ustedes lo acaban de identificar. Como dice Jenny, antes era a lo mejor con mucha iniciativa y ahora me volví un poco más reservada y me reservo ahora para poder alzar la mano o poder ser la primera en algo, ¿no? Entonces, esto justamente ocurre porque nuestra personalidad, nuestra estructura de personalidad o nuestra misma salud mental se va moldeando conforme a cualquiera de estos tres elementos. Si bien ya traemos alguna carga genética o heredada, faltaría el factor social, lo que nos implicaría cómo nos vamos a manejar o cómo nos vamos a adaptar frente a este nuevo reto que se vino, en este caso, como el ejemplo que ponen muy importante, por cierto, el COVID, la era de pandemia, pues a muchos se nos complicó, a otros tuvimos la forma de poder salir resilientes. No sé si han escuchado esta palabra sobre resiliencia. Es esta capacidad que tienen los seres humanos para poder enfrentar la adversidad, y no quiere decir que seamos inmunes, pero la resiliencia sería capaz de poder avanzar aún así con esas dificultades, ¿no? Entonces, eso implicaría también la salud mental, el poder adaptarse a estos medios, poder enfrentar y tratar de armonizar lo más posible en lo que esté el presente, ¿no? Eso es como lo que yo definiría en este tema, la salud mental, este poder de adaptación que tendríamos para poder ejercer o tal cual, repito la palabra, adaptarnos al medio que nos rodea y de la manera más saludable, ¿no? Sin dañarnos y sin dañar al exterior. Eso para mí sería la salud mental.
Sí, es bastante interesante y creo que comparto un poco tu concepto. Tal vez no lo tenía tan claro antes, pero pues ahorita con esto ya como que digo, ah, ok, no estaba tan mal, no estaba tan fuera de lugar mi concepto de salud mental. Y como bien tú lo mencionas, ¿cómo podría nuestro entorno en el que nosotros nos desarrollamos o en el que estamos afectar a nuestra salud mental a apoyar a que se deteriore, por así decirlo? ¿Tú cómo nos dirías que ese entorno nos afecta a nosotros como jóvenes, como adolescentes e incluso como algunos que ya son adultos? Claro. Mm, yo creo que no sé si favorablemente o lamentablemente el ser humano somos muy influenciables. En cualquier medida somos influenciables, y somos manipulables, ¿no? Esto de ser influenciables al mismo tiempo somos manipulables de cierta forma, tal vez muchos en gran medida o otros en menos medida. Eso ya cada quien como lo definirá, ¿no? De quién se deja llevar por lo que dicen los demás o cómo nos evalúen los demás, ¿no? Eso también es muy importante. ¿Cómo nos afecta el medio? Nos afectaría justamente, mencionaste algo muy importante, el tema de los adultos cuando minimizan o devalúan la sabiduría de un joven o la creatividad de un joven, ¿no? Desde ahí también tenemos un impacto cuando los adultos amenazamos esa creatividad o esa libertad o coartamos esa libertad a los jóvenes. Desde ahí se ve afectado, ¿no? Puede ser nuestro mismo entorno familiar que también esté afectando esta parte. Y honestamente no creo que la familia esté tan consciente en que nos está haciendo algún daño, ¿sabes? La familia, principalmente los padres, educan a través de cómo ellos fueron educados y obtuvieron esas herramientas para poder ofrecer y dar amor. Y esto mismo lo replica con nosotros. Entonces, digamos que ellos hacen su mejor o mayor lucha para poder darnos lo mejor. Y a veces nosotros los jóvenes o a veces allá adultos no entendemos por qué nos criaron de esta forma o por qué nos dicen de esta forma, ¿no? Y la realidad es que también eso nos impacta a nivel personalidad, a nivel autoestima, ¿no? Pero no creo que sea una forma tan directa que los padres tengan tan consciente que nos están haciendo algún daño, ¿no? El mismo medio, la sociedad, ¿no? Con algunas culturas, con algunos roles, con algunos estándares o también llamados status quo, son una forma también que nos pueden hacer algún daño en esa salud mental. A lo mejor ustedes entre los 18 y los 29 años pueden estar algunos pensando en terminar su carrera, empezar una carrera, a lo mejor emprendimientos, estudiar algún tipo de profesión y otros estudiar otro tipo de artes, ¿no? Pero también si la sociedad marca algún estatus o algún nivel o algún éxito, ¿no? Entre comillas, que hay que tener a cierta edad o hay que hacer algo a cierta edad, ¿no? Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos que me ha tocado tener en mi consultorio. A lo mejor a las mujeres a cierta edad tener hijos, ¿no? Estar casadas, solamente eso se haría realidad que fuese una mujer de verdad, ¿no? Eso he escuchado mucho esas historias que al no tener hijos o al no tener alguna pareja, no pudieran tener esa realización, ¿no? Y como hombres, esta parte de materializar el éxito, ¿no? A través de una casa, a través de vivienda, a través igual de mantener una familia o tener una pareja estable, eso igual es una forma de estandarizar o tener un status quo según lo que marca la sociedad. Entonces, como ya lo escucharon, nuestro entorno es muy influenciable para este equilibrio o este desequilibrio de la salud mental. ¿Cómo ven? No sé si contesté a su pregunta. Sí, claro que sí. También, así como lo mencionabas, de que todo esto influye, pues justamente a un amigo conocido, yo siento que ahí entraría eso de que le afectó el no estudiar una carrera que él quería en un principio. Y cuando él estudia esta carrera, la termina, ¿no? Pues de por sí no le gustaba y cosas así. Entonces, terminando esta carrera, no supo qué hacer con su vida, por así decirlo. Se quedó estancado porque a él le gustaba hacer otras cosas, por ejemplo, no sé, manualidades o así vender, emprender en otras cosas, no como tal la carrera que él había estudiado. Entonces ahí se estanca, se encierra en su mundo, por así decirlo, en su cuarto
llegó incluso a atentar contra su vida, ya no tenía ganas de nada. Entonces sus papás trataron de apoyarlo con terapia, pero pues no estaba funcionando como ellos querían o como ellos esperaban. Pues igual depende, ¿no? A lo mejor no, él no se soltaba como tal con su terapeuta. Y pues pasó esto, los papás pusieron como que un hasta aquí, el como de que o te sales de este encierro y buscas una manera, te vas de la casa, no sé, buscas tu individualidad. Y entonces le sale un curso, se va a otro estado a este curso. Y pues el cambiar de aires, cambiar de lugar donde estaba, pues le fue apoyando un poco, ¿no? Entonces ya igual fue empezando a crear sus manualidades, venderlas, que era como que lo que le gustaba hacer y no como tal su carrera que estudió, que pues nada que ver, ¿no? Entonces, pues ahí poco a poco fue saliendo de eso y ahorita, pues gracias a Dios está bastante bien, ya se encuentra mucho mejor. Y como que, aunque han pasado el tiempo y todo esto, va encontrándose de nuevo, por así decirlo, y va tratando de unir parte de su carrera con lo que él quiere hacer. Entonces, ¿ahí influiría el entorno o no influiría pues el entorno como tal? Claro, por supuesto. El entorno influye, pero como bien mencionas, cada uno de nosotros, a lo mejor esta es una frase trillada que hemos escuchado mucho de muchos psicólogos y muchas películas, pero la respuesta la tenemos nosotros. Tenemos que anteponernos, buscar esa motivación, buscar esa pequeña luz de esperanza y motivación para poder lograr lo que queremos. Y si él encontró esa motivación en ese cambio de estado o en ese cambio de lugar, fue un movimiento importante porque al final de cuentas también se hizo cargo de él mismo, se hizo responsable del mismo, de sus propias decisiones, salió justo de ese encierro a lo mejor que sentía bajo el techo con sus padres, ¿no? A pesar de tener ese apoyo como lo mencionas, pero él no lo veía como un apoyo, sino también lo sentía como también ese control por parte de ellos, ¿no? Ahora cúrate, ahora ve al psicólogo, ya estás siendo psicólogo, ¿por qué no te curas, no? Entonces seguía bajo el yugo de ese control parental, por así decirlo. Entonces, pues el mejor movimiento fue hacerse cargo de sus propios sueños o de sus propios logros y moverse del lugar. Creo que fue una muy buena respuesta. Y al final de cuentas, eso también implica en poder echar en marcha nuestras propias herramientas y nuestra propia madurez, porque podemos tomar decisiones también difíciles durante ese estado de soledad o ese estado de responsabilidad, ¿no? A lo mejor igual han escuchado historias de jóvenes que salen de casa y los atrapa la adicción, los atrapa la violencia, los atrapa las relaciones y se ven envueltos en otro tipo de situaciones de conflictos. Por ahí dicen, ¿no? Sale de Guatemala para meterse a Guatepeor, por ahí dicen una frase, ¿no? Pero en este caso, pues, creo que el chico o esta persona que me cuentas, pues creo que tuvo la resiliencia y tuvo la madurez para poder seguir su sueño y seguir forjando su propio éxito, ¿no? Sí, claro que sí, es muy importante lo que dice Zeus. Creo que nos gustaría saber a todos que en base a esto, ¿cómo podríamos darnos cuenta que nuestra salud mental está siendo deteriorada? Ok, excelente pregunta, Héctor. Am, realmente, si lo escuchamos de esta forma, sí somos muy influenciables de muchas maneras, ¿no? Sin embargo, hay una estructura muy fuerte que vamos a tener en cuenta y cómo podemos cuidarnos o cómo puedo saber qué está pasando con mi autoestima. Creo que primero es mirar para nosotros mismos. Un buen ejercicio que yo recomiendo mucho es un diario personal. Tener siempre una bitácora o un diario personal o incluso este ejercicio de hablarse al espejo. No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión lo ha hecho por un segundo, por un minuto. No creo que lo hayan hecho por más de un minuto, honestamente, porque es muy complejo este ejercicio del espejo. Pero cuando tú te ves al espejo o tú escribes en este diario y a lo mejor estás escribiendo a través de los pensamientos de alguien más, e incluso si estás por ahí navegando en tu celular, en las redes sociales y de repente te llega alguna idea de yo por qué no tengo esta vida, o yo por qué no puedo hacer eso, o yo por qué no puedo tener esto o aquello, muchas veces empiezan esas comparaciones y lo primero que se ve dañado es nuestra autoestima. Entonces yo creo que el primer pilar que podemos
empezar a tomar en cuenta es nuestra autoestima, ver hacia adentro de nosotros, qué es lo que no acepto de mí, ¿no? De mi personalidad, incluso de mis fortalezas, cuáles son esas debilidades, ¿no? Y debilidades en el sentido de, pues no todo lo vamos a hacer perfecto, ¿verdad? A lo mejor sé que puedo llegar a ser, un ejemplo, ¿no? Mío, puedo llegar a ser impuntual, pero si lo trabajo y si me pongo a poner mucha atención, puedo llegar a ser la persona más puntual del mundo, ¿no? O la persona más distraída, puedo ser una persona muy distraída, pero si tengo a la mano mi agenda o tengo a la mano una libreta o mi recordatorio, puedo llegar a lograr a tener esa organización. Entonces, creo que con esto podemos empezar a ver y a autoevaluarnos qué sucede con nosotros, ¿no? Si mi autoestima está dañada, si y me empiezo a comparar con los demás. Otro concepto también es qué tanto dormimos también, qué tanto nos cuidamos, nuestro autocuidado, nuestra autorresponsabilidad, cómo nos hacemos responsables de nosotros con ese sueño, si dormimos bien, si nos desvelamos, si nos levantamos con más pereza o con más pesadez, ¿no? El uso también de las pantallas de celular o las pantallas de televisión. Esto afecta también directamente a nuestro cerebro y más a la hormona del sueño, disminuye la hormona del sueño con estas pantallas de LED y eso implica que el sueño no es reparador. Recordemos que todas nuestras funcionalidades de aprendizaje, la memoria, nuestra destreza, nuestra atención, nuestra habla, nuestra escucha, todo esto se empieza a como a recargar o a reponer a través del sueño, ¿no? Entonces es muy importante también tener un sueño saludable. No te voy a decir que duermas 8 horas porque creo que ya quedó claro que cada uno de nosotros, cada uno tenemos un ciclo del sueño importante. Hay algunos que les dura 6 horas, 8 horas. Eso dependerá también de que tú sepas cuánto es el sueño reparador. Y si tú me preguntas cuál es el sueño reparador, pues cuando tú te levantes con esta energía, esas ganas de despertar sin que sientas esta pesadez, ¿no? Eso es como lo que yo les platicaría de lo que podemos cuidar, cómo está nuestra salud mental, ¿no? Nuestra autoestima, ya lo mencioné, en nuestro sueño, nuestros alimentos que estamos comiendo también sería muy importante, ¿no? Bajarle a los azúcares, a las grasas, todo esto influiría. No sé si a lo mejor sí contesté tu pregunta, Héctor, o a lo mejor ya me fui muy para allá. No, sí está bien, quedó muy clara la pregunta que hice. Justo ahorita que comentas eso, me surgió otra pregunta y es, Ujú. ¿cómo el entorno en el que nos desarrollamos afecta nuestra salud mental como personas jóvenes? Como personas jóvenes, pues mira, estamos en una generación muy distinta a todo lo que yo he vivido y mira que no, a lo mejor no soy tan veterano, pero sí noto mucha diferencia, honestamente. Ahorita surge mucho una palabra o un concepto que se llama inmediatez. No sé si por ahí lo han escuchado en alguna plática o en algún video. La inmediatez, ¿han escuchado ese concepto? No, ¿No? la verdad no. Ok, y tal cual, de hecho, la inmediatez se refiere justamente a lo inmediato, ¿no? A poder adquirir las cosas de un momento a otro, de minimizar o tratar de no aburrirnos, ¿no? Y de hecho, para eso se crean las redes sociales o se crean esas aplicaciones de las redes sociales. Por eso nos podemos pasar hasta 2 o 4 horas en el celular viendo videos, porque eso es lo que genera para el cerebro, no aburrirse y darle de inmediato ese toque de dopamina, de felicidad o de energía que necesita para poder distraerse. Entonces, creo que hoy en día los jóvenes, Melanie, te podré decir que el uso de las herramientas tecnológicas puede ser un arma de doble filo si no tenemos estos límites, porque podemos pasarnos hasta 4 o 6 horas desde un videojuego hasta en la computadora o en el celular, ¿no? Entonces, eso es muy importante que identifiquemos por qué no me dejo aburrir, ¿no? ¿Por qué estoy más tiempo viendo algo y no haciendo algo para mí o por mí, ¿no? Entiendo que a lo mejor el ocio es importante, el ocio es importante, navegar es importante, pero ¿qué tan importante puede ser mi propio proyecto de vida? Poder a lo mejor buscar algo para mí, ¿no?
y no estar viendo en redes sociales, a lo mejor pasar más tiempo de lo debido, porque a lo mejor hasta incluso no sé si les ha pasado que ya hasta nos arden los ojos o los deditos ya se nos cansaron, pero aún así seguimos todavía en el celular, ¿no? Y eso pasa mucho, pero nos esclaviza, justamente para eso fue creado estas redes sociales y nos esclaviza justamente. Y es algo que el cerebro lo crea como una adicción, ¿no? Tienes que ver videos, tienes que escuchar esto, tienes que estar más tiempo aquí. Entonces, yo creo que, Melanie, respondiendo justo a esa pregunta, creo que la tecnología hoy en día y esta inmediatez que hoy en día los jóvenes han desarrollado más, pudiera afectar esta salud mental, el no quererse aburrir y querer pasar más tiempo en las redes sociales o en alguna red, ¿no? Gracias. Y no sé si alguien más tenga una pregunta. Sí, también me surge la duda de cómo son los efectos o qué efectos tiene el tener una salud mental, pues mal, que tú digas, no, así me puedo dar cuenta de que mi salud mental está deteriorada o que incluso no tengo una buena salud mental. Ok, fíjate que podemos ser también nuestro propio referente. ¿Cómo está nuestra emocionalidad? Es decir, si cuando estoy en alguna emoción, por ejemplo, el enojo, si soy muy explosivo, si soy muy impulsivo, ¿no? Si a lo mejor de repente grito mucho, me enojo con mucha rapidez, me tomo todo lo que está a mi alrededor o lo que me digan me lo tomo de manera personal, ¿no? Me afecta mucho algo que digan, ¿no? Eso es una señal que algo puede estar pasando, que estoy pensando que todo lo están haciendo en mi contra o que todo lo están afectando, todo me está afectando, ¿no? Y eso es un claro ejemplo en donde la persona por dentro está pasando por alguna situación complicada y lo más fácil que hacemos los seres humanos como mecanismo de defensa es proyectarlo, ¿no? Es hacerlo hacia el frente. Es decir, empezamos a criticar mucho, empezamos a ser muy prejuiciosos, muy criticones, ¿no? A lo mejor nadie nos ha hecho nada, pero yo me encargo de crearle una historia, de hablar mal de la gente, ¿no? Meterme en vidas ajenas. Eso es un indicio que nuestra salud mental puede estar por ahí, eh, tambaleante, ¿eh? Nuestra autoestima también, si me empiezo a comparar con los demás. Y ya si nos vamos a aspectos un poco más, más peculiares, por así decirlo, los cuadros de ansiedad, ¿no? Estos cuadros de ansiedad, temblores, dolores de cabeza, taquicardias, respiraciones muy rápidas, sudoraciones, o sea, no has hecho ejercicio, pero estás sudando, sientes que hay un peligro inminente, ¿no? Preocupaciones recurrentes por el futuro, ¿no? Por tu futuro. Dices, yo no he hecho nada, no voy a hacer nada de mi vida, a esta edad no he podido avanzar en esto. eh, y a lo mejor pueden haber preocupaciones reales, como por ejemplo la parte económica, o mis estudios, o mis exámenes, pero a lo mejor esta misma salud mental tambaleante puede hacerme que lo haga muy grande, ¿no? Que me invada este estrés y me paralice para no poder ponerme en acción, ¿no? Y está bien que nos preocupemos porque es parte de nuestro proceso. Sin embargo, también es parte de nuestro proceso poder enfrentar esto que nos está sucediendo, ¿no? Sin quedarnos con los brazos cruzados. Si nos quedamos con los brazos cruzados, entonces por ahí quiere decir que está tan valiente nuestra salud mental porque nos están fallando algunas herramientas o nos están haciendo falta fortalecer algunas herramientas de análisis, de autocrítica, de percepción incluso, ¿no? Por ahí también se me viene a la mente esta parte de los errores cognitivos que tenemos los seres humanos, de poder generalizar todo, de hacerlo todo, como todo muy grande, ¿no? Y polarizar todo, todo está bien o todo está mal, ¿no? O todo o nada. Entonces, todos estos errores cognitivos siempre van a estar presentes, pero cuando nuestra salud mental por ahí se ve afectada por múltiples factores, se hace como, por ahí me gusta decir esta frase, se hace como el pozole perfecto para que te comas una cucharada de esta salud mental tan valiente, ¿no? De que empieces con estos estragos de no dormir, no comer bien y caer incluso en las garras de las adicciones, ¿no? En fumar, en tomar alcohol y por consecuente, pues bueno, más adelante las adicciones también se puede convertir
probar otras cosas para poder calmar o poder dar ese ruido de conflictos que tenemos internos, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Cuál sería el motivo más frecuente por el cual los jóvenes llegan a consulta? Ok. Mira, en mi experiencia, no lo sé mis demás colegas psicoterapeutas, pero en mi experiencia me ha llegado casos sobre relaciones amorosas de sus parejas que han tenido situaciones de conflicto, situaciones de infidelidad, situaciones que han roto, han terminado su relación, pero de una manera muy conflictiva, y la persona queda muy, muy dañada, queda muy sentida, muy sentido de lo que está sucediendo, o simplemente no pueden soltar a su expareja, ¿no? A pesar de que ya no están juntos, se siguen hablando o se siguen acosando, ¿no? Incluso me han llegado ese tipo de situaciones con los jóvenes, y sobre todo también el tema de ansiedad, ¿saben? El tema existencial de qué hago, quién soy, para qué existo, a dónde voy, ¿no? Este tema también me ha llegado mucho en los jóvenes, justo como comenzó Jenny platicando, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, de sentirnos paralizados, de sentirnos no motivados, de no encontrar un rumbo. Son los casos que últimamente he atendido con algunos de los jóvenes. Justo, un tema que yo creo que a muchos jóvenes les interesa es justo el de las relaciones tóxicas, ya que creo que la juventud es algo que ha pasado o está pasando. Y no sé, quisiera preguntarte tal vez, ¿cómo una persona puede identificar que está en una relación tóxica? Ok, muy buena pregunta, Melanie. Mm, Fíjate que el tema del amor o el tema de las relaciones es un tema que podemos desarrollar y nos puede llevar incluso a otro podcast, pero contestando a tu pregunta, es si mi autoestima se ve afectada con esa relación, ¿sabes? Creo que ese es el punto número uno. ¿Por qué estoy con esta persona? ¿Por qué estoy con esta pareja? ¿Me hace crecer? ¿Me da mi libertad? ¿Mi presencia y mi esencia sigue siendo yo? ¿No? ¿No he cambiado o no me ha hecho cambiar algo? ¿No me siento controlado o no me siento controlada? Esos son algunos aspectos que a lo mejor pudiéramos empezar a cuestionarnos muchos con nuestra pareja, porque amor no es una cuestión de celos ni tampoco de control. Eso es que quede muy, muy, muy claro, que el control y los celos no tiene que ver con el amor, nada que ver. Entonces, eso pudiéramos empezar a detectar. Si hay un conflicto, incluso si han tenido un conflicto con su pareja, ¿cómo lo han resuelto? O si el conflicto lo hacen parte de su vida o parte de esa comunicación. Es decir, solo a través de un problema es que podemos platicar o podemos gritarnos lo que está sucediendo, lo que estoy sintiendo, ¿no? Pero solo hasta que ocurre un conflicto o un problema. ¿Y por qué no hablar de esto que nos está pasando en otros escenarios más tranquilos, que podemos estar más conscientes, más sensatos, sin este arrebato del enojo, ¿no? Entonces, esta parte de las relaciones tóxicas, Melanie, es un asunto en donde, por supuesto, se cocina entre dos personas, pero también para que haya un problema se necesitan dos. Entonces, por una parte, no ponemos límites y dejamos que se desarrolle más, cada vez más agarre fuerza este tipo de relaciones. Y más allá de lo tóxico, Melanie, porque de hecho todos tenemos un grado de toxicidad, todos vamos a tener un grado de estos elementos tóxicos, pero eso es lo que nos hace como esta parte de las esencias o incluso de nuestros mismos traumas que tenemos, ¿no? Pero no es justificable que tengamos estos traumas o estas heridas, por ahí en otras teorías que hablan otros autores, estas heridas infantiles o de la infancia no es una justificación para que hoy en día, en la adultez, no nos hagamos responsables de sanarlo y que eso sea un modo de relacionarnos a través de los celos, a través del enojo, a través de los gritos o a través del control, ¿no? O incluso hacer que nuestra pareja se vuelva nuestro sistema solar, ¿no? Girar en torno a nuestra pareja. No sé si les ha tocado ver alguna relación de esta índole en donde no hago nada sin él o sin ella, voy a todos lados con él o con ella. Estas parejas que a lo mejor ya se mimetizan incluso hasta en la forma de vestir, ¿no? Entonces, como que hay algunos indicios que puede suceder también, ¿no?
No sé si quedó claro esa parte o alguna otra duda, Melanie. Claro, justo es como decimos en las redes sociales, en TikTok, son mis no negociables. Entonces tendríamos que plantearnos cuáles son nuestras no negociables para no caer en una relación así de tal grado, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que trabajar en qué es lo que queremos, ¿no? ¿Por qué buscamos una pareja? ¿Y cuáles son mis valores? Creo que también eso es muy importante. No sé si alguno de ustedes han hecho este ejercicio de buscar sus propios valores. ¿Cuál es mi columna vertebral de los valores, no? Si yo soy muy honesto, muy honesta, si yo soy amoroso o amorosa, si yo me comunico de esta forma. Sí, incluso también en personalidades, ¿no? Yo soy una persona extrovertida, una persona que me gusta hacer amigos. Buscaría una persona también que le gusta hacer amigos y que le gusta interactuar, ¿no? Porque también aquí vienen otros conceptos u otras situaciones que salen a relucir como los polos opuestos, ¿no? Que polos opuestos se atraen. En una relación de dos personas maduras y adultas es muy importante esa comunicación. Es muy importante poner en claro qué yo puedo entregar porque lo tengo, ¿no? Que yo puedo dar porque yo tengo y que yo puedo pedir porque yo también lo puedo dar, ¿no? Sí, claro, es como cuando dicen un 50-50, ¿no? Yo doy, pero también recibo y es recíproco, ¿no? El amor, por así decirlo. Totalmente. Así es. Hoy Y en día ya los jóvenes usamos mucho esta palabra de fluir. Vamos a ver y vamos a fluir, ¿no? La realidad es que el fluir conlleva, no sé en qué sentido lo digan los jóvenes, ahí ustedes ayúdenme cómo, por qué dicen fluir, pero yo diría, si se refiere como a construir algo juntos, a hacernos responsables, ¿no? Ok, eso está bien, ¿no? Pero fluir sin dejar en claro qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos y hacia dónde vamos, eso no es fluir, eso es justamente dejarnos llevar por una emoción y eso es impulsividad. Eso, y eso no es una cuestión de amor maduro, ¿no? Digo que también está padre enamorarse y poder llevarse, dejarse arrastrar un poco por esos sentimientos de enamoramiento, está padre, pero en algún punto tenemos que poner límites y dejar en claro qué quiero, hacia dónde voy y qué necesito también de esta relación, ¿no? sí, Pues claro. sí, justamente como decías. Creo que los jóvenes ahorita tenemos un mal concepto de lo que realmente significa fluir, así como tú lo decías, no fluir, construir algo juntos, porque pues así es como lo estamos viendo, como se está viviendo ahorita, la palabra fluir la utilizan mucho más como para no querer tener un compromiso con alguien como tal. Siento que la usan más como para evadir esa parte de darle un nombre, tener a ella aquí, ¿no? Conmigo o a él aquí conmigo. Entonces digo, no, pues vamos a fluir. Pero pues como bien dices, creo que hasta ahorita tenemos un mal concepto de lo que quiere decir fluir, porque fluir quiere decir una cosa muy distinta a como lo estamos interpretando ahorita como jóvenes. Entonces sí siento que ahí estamos un poco mal en ese aspecto. Pues mira, yo creo que más allá de la palabra mal, tiene que ver con esta experiencia. Por eso a lo mejor aquí viene esta parte, a lo mejor que a los adultos o a los jóvenes les genera como este ruido a los adultos, ¿no? Que a veces no le hacemos caso a los padres o a las mamás que te dicen, ese jovencito o esa jovencita no me gusta a ti, ¿no? Porque a lo mejor ya traen la experiencia y traen el colmillo de que cómo es esa persona, ¿no? Cómo debe de ser esa persona. Entonces, y sabemos que pues nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Pero aquí es algo muy importante, que ustedes, que como jóvenes nos cuidemos nuestra integridad, ¿no? Sobre todo tener responsabilidad afectiva, responsabilidad sexual sobre todo, ¿saben? El tema de la sexualidad también es un tema que podemos abordar en cuanto a estas situaciones, ¿no? No estigmatizar la sexualidad, pero sí hacernos responsables justo de los embarazos adolescentes, de los embarazos muy jóvenes. Eso es muy importante también hablar de ello, ¿no? Fluir tiene que ser esta palabra en donde pongamos sobre la mesa las reglas que yo quiero, lo que yo deseo y lo que yo puedo hacer o dar, ¿no? Porque como bien dice Jenny, muchas veces esta palabra fluir solo implica relacionarnos a lo mejor sexualmente y obtener una gratificación momentánea y está bien, pero siempre y cuando ambas partes sea
consensuado, porque si no, uno se queda esperanzado y la otra persona se queda esperanzada, ¿no? Entonces, eso sucede mucho, esa irresponsabilidad sexual en donde uno de los dos ya no vuelve a hablar, ya no vuelve a llamar, a eso el que le llamamos el ghosting, o cuando se desaparecen, eso también implica esa irresponsabilidad sexual. Y esta parte de los jóvenes, también es importante hablar de esto. A esta edad, los jóvenes también hablar del futuro muchas veces no lo vemos tan cercano, lo vemos incluso casi imposible. Pero no es algo propio de los jóvenes, sino de hecho es algo propio de la estructura que apenas está madurando en este acto a nivel cerebral. Son estructuras que todavía apenas se están estructurando, se están fortaleciendo, pero no por ello no hay que justificar de solamente no planear o no organizar, ¿no? Son habilidades ejecutivas, de hecho, que nuestro cerebro empieza a madurar, pero tenemos que fortalecerlos, ¿no? Entonces, pues sí vamos a fluir, pero con responsabilidad. Justo creo que un tema muy importante para los jóvenes es que ahorita no hay muchas personas que tengan esa responsabilidad afectiva. Y en mi opinión es, bueno, si por ejemplo yo quiero tener una pareja, no es para que esté conmigo así nada más, sino es un complemento para mi vida, más no una necesidad. Y lo he visto así muchas veces y creo que es algo que no nos podemos a pensar en nosotros porque sabemos que si esa persona no tiene responsabilidad afectiva, nos va a dañar y nos va a hacer daño y pues sí, básicamente eso, yo creo que muchos jóvenes no tienen responsabilidad afectiva y dicen lo de fluir justo por eso que acabas de comentar. Y tomando el tema, quisiera preguntarte, ¿qué puedo hacer si ya identifiqué que estoy en una relación tóxica? Pues yo creo que el punto número uno sería hablar con tu pareja, ¿no? Sería una muy buena opción hablar con esta pareja de qué es lo que quieren, de qué es lo que está pasando, ¿no? Hay que hacer también una evaluación si ha habido violencia, ¿saben? Y no solamente una violencia a nivel física, sino incluso a nivel psicológica, que muchas veces no se nota por las marcas, pero sí tienen este control o este nivel de baja autoestima, ¿no? Muchas veces las palabras que usan son muy hirientes, transgreden esta parte de la autoestima, nuestra integridad, nuestros valores, nuestra autoimagen se ve también deteriorada, ¿no? Entonces hay que evaluar incluso qué tanto está haciendo daño, qué tanto ha dañado, si solamente son situaciones aisladas o es algo repetitivo, ¿sabes? Entonces, yo creo que pudiéramos tener una plática, hay un concepto en pareja que se llama las pláticas incómodas, ¿no? Estas comunicaciones o estas pláticas incómodas hay que tenerlas, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué es lo que sí quieres cambiar y qué es lo que no quieres cambiar? ¿No? Muchas veces estos conflictos son más a nivel relacional de comunicación, ¿no? Antes de que acabe la frase la pareja, interpretamos que lo está diciendo para herirme, para hacerme daño, y lo tomo en doble sentido, ¿no? O lo tomo justamente a lo en contra, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante platicar con la pareja y a la par también, si es posible, buscar también este apoyo psicológico con un terapeuta para saber incluso si yo estoy permitiendo y por qué estoy permitiendo este tipo de abusos o de violencia y si hay por ahí alguna historia que, o un aprendizaje que me haga quedarme en esta relación. Porque eso es lo complejo de estas relaciones, como bien lo dice Melanie, tóxicas. Lo complejo es salirnos de esas relaciones porque hay un trauma o hay un aprendizaje que nos dice, va a salir bien, hay que quedarnos, va a salir bien, va a cambiar, ¿no? Hay algo, hay una vocecita interna que nos va a decir, va a cambiar, todo va a salir bien, ¿no? Y la realidad es que la violencia en todos los aspectos, la violencia siempre va en crecimiento, nunca disminuye, siempre va a exponenciar, ¿sí? Hasta que no se ponga un límite, ¿no? Y el límite es una de dos. O ponemos límites para hablarnos y buscar otras formas de relacionarnos sin violencia, o mejor nos separamos porque estoy viendo que no vamos para ningún lado, ¿no? Y al contrario, de antes de pasarnos
a decirnos de cosas. Hoy en día ya nos insultamos y luego vienen los empujones y luego vienen otras situaciones mucho más violentas y más grandes. Entonces, yo creo que lo primero es detectar si cómo está mi autoestima también, cómo está mi autoestima, por qué estoy con esta pareja y buscar ayuda psicológica para poder detectar eso que estoy permitiendo. ¿Qué estrategias podríamos tomar para tener un mejor manejo de nuestra salud mental? Ok, claro, Héctor. Pues mira, yo creo que lo mencioné ya hace algunos minutos. Es muy importante tener un autoconocimiento de nosotros. Este autoconocimiento podemos acercarnos justamente con un psicólogo, ¿no? Podemos acercarnos a instituciones en donde también hay valoraciones psicológicas o hay un acompañamiento psicológico, incluso gratuito o a un precio, digamos, preferencial, por así decirlo. Y todas estas personas que están generando esto están siendo evaluadas o están siendo también monitoreadas por personas con mayor experiencia. Entonces, siéntanse con esa seguridad de acercarnos incluso con estas instituciones o con algunas escuelas que estén preparando a psicoterapeutas. ¿No? El punto número uno sería sí o sí tomar una terapia por lo menos, tomar terapia para poder ir fortaleciendo este autoconocimiento y poder identificar mi nivel de resiliencia, poder identificar cuáles son estas, por ahí decimos, estas banderas rojas que me van a hacer tambalear, ¿no? ¿Cuáles son esas banderas rojas que me hacen tambalear y qué herramientas tengo para poder enfrentarlo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para fortalecerlo? Actividad física. Tenemos que combinar siempre también una actividad física de unos 40 minutos mínimo, ¿no? Salir al aire libre, fortalecernos, caminar, que nos dé el aire, que nos dé la naturaleza, ¿no? Las relaciones interpersonales con la sociedad, tener amistades, tener amigos con quien confiar, con quien platicar, con quien desahogarnos, ¿no? Es muy importante las amistades, por supuesto, que les llamamos también las redes de apoyo, ¿no? Mamá o papá o hermanos, primos, tíos, tías, cualquier persona o amigos que nos puedan escuchar sin ser juzgados, sin sentirnos juzgados, ¿no? Estas redes de apoyo nos van a ayudar mucho también a poder desahogarnos, ¿sí? Compartir ya la actividad física, las redes de apoyo. Creo que también es muy bueno saber nuestra calidad de sueño. Tenemos que dormir bien, tenemos que tratar de tener un sueño reparador, no dormirnos tan tarde y mucho menos pues viendo el celular o viendo alguna película porque obviamente nuestro cerebro lo que hace es quedarse con lo último que ha visto y eso lo replica, lo replica, lo replica y por eso es que muchas veces soñamos mucho y cuando soñamos mucho quiere decir que no tuvimos un sueño tan reparador, ¿no? Porque el cerebro todavía sigue editando esas imágenes, ¿no? Entonces es muy importante tener ese sueño reparador, un sueño de calidad, una alimentación sana sería muy importante también, ¿no? Bajarle un poco más al azúcar, bajarle un poco más a las grasas saturadas. No quiero estigmatizar las papitas ni estigmatizar nada de lo refresco y esto, ¿no? Pero si en medida de lo posible nosotros identificamos que estoy tomando mucho más refresco que agua, ¿no? Si lo primero que llego a mi casa y pido algún refresco para tomar porque tengo mucha sed, pues entonces ahí es como hay que tener un balance, un equilibrio, ¿no? Que sea más agua de lo que tomamos de refresco, que sean aguas naturales, bajar el azúcar, ¿no? Porque todo esto son alimentos que nos inflaman y al inflamarse nuestro estómago, nuestros intestinos, pues también se nos inflama parte de nuestro cerebro, se ve también afectado en esas funciones, ¿no? Entonces, eso también repercute en temas de hipertensión, repercute en temas a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal. Entonces, recordemos esta triada, somos seres biopsicosociales. Entonces, si no nos sentimos bien físicamente de salud, pues obviamente nos vamos a sentir decaídos también emocionalmente, ¿no? Tratar de mantener esa alimentación lo más sano posible nos va a ayudar también a mantener esa salud mental. Ok, muchas gracias. La verdad debo decir que todo lo que nos has compartido ha sido súper interesante. Yo llegué con dudas y me voy con todo resuelto. Yo, la verdad, aprendí mucho aquí. Pues queremos agradecerte por ser parte de este podcast y este capítulo. La verdad te agradecemos mucho. Y bueno, queremos pasar a otra parte. Pedimos algunos testimonios de la audiencia
y pues los queremos compartir. Obviamente pedimos el permiso para compartirlos y bueno, yo quiero compartir uno que es sobre las relaciones tóxicas. Me comparte esa persona que al inicio de su relación todo era muy bueno, era muy bonito, la relación iba fluyendo muy bien y pues de un momento a otro la relación cambió totalmente, dio un giro de 80 grados y esta persona agredía a la persona a Juanito, vamos a ponerle. Digamos que María agredía a Juanito y Juanito empezó a tener ansiedad. María lo humillaba, le decía de cosas, le decía que no era lo suficiente, o sea, le decía muchas palabras que le afectaron a tal grado que empezó a tener ansiedad. Y esto le derivó, bueno, esto se empezó a ver en su físico, me platica porque él empezó a morderse las uñas, empezó a aislarse. Entonces, esa es la experiencia de la persona a la que me dio su testimonio, una relación tóxica justamente, y que cómo empezó la relación también y terminó tan mal, que en un momento él se dio cuenta que ya no podía seguir así y pues tuvo que dejarlo. Y bueno, ese es mi testimonio sobre una relación tóxica y no sé si alguien Ok. tenga otro testimonio Perdón o que te quieras comentar. interrumpan. Sí, sí, sí. Sí, sí me gustaría compartirte algo. Fíjate que esto que me compartes, que dicen que no supieron cómo cambió este giro de 180 grados, como bien lo mencionas. Te soy muy honesto. Cada vez que me ha tocado una entrevista a este tipo de relaciones, la realidad es que siempre hubieron indicios. Siempre hay indicios, ¿no? Indicios como desde que a lo mejor habían chistes o frases o algunos comentarios hirientes, ¿no? Que como en un principio estamos bajo este efecto del enamoramiento, de que todo lo vemos color de rosa, disfrazamos, ¿no? Le dices tontito, le dices loquito, usamos estos diminutivos, ¿no? La realidad es que empezamos a entregarnos a ese sentimiento y haciendo como una entrevista hacia atrás de lo que sucedió al principio de esa relación, sí se identifican indicios de violencia, de control, de palabras hirientes, de incluso de de hurgar en su celular incluso, de compartirse contraseñas, de negarles algún tipo de salida, de aislarlos de su familia, de aislarlos de los amigos, de decirles incluso no te juntes con esta o con él porque me cae mal, porque me vio mal, porque me hizo cara, siento que le caigo mal, ¿sabes? Empezar a crear historias para poner en contra de sus amistades o de sus familias. Entonces, la realidad es que sí hay indicios desde un inicio cuando la relación comienza a volverse de una forma o transformarse de esa forma violenta. Sí hay indicios. Lo que pasa es que callamos mucho porque lo minimizamos, porque aparte lo podemos naturalizar incluso, Melanie, ¿no? Podemos decir, ah, es normal que me cele, es normal que no me deje hablar con mis amigas, pues porque se pone celosa, ¿no? Pero la realidad es que no es normal que nos controlen, no es normal los celos no son normales, ¿no? Entonces, sí hay indicios. Sí, claro, pero igual no los llegamos a notar porque no creemos Claro, que estamos enamorados y no los notamos. claro, Sí, claro, claro que sí. Más bien lo notamos, pero no lo queremos concientizar, ¿no? Es evidente que cuando alguien se mete con nuestra autoestima, nos humilla o incluso frases como, ay, no sé, ese pantalón no se te ve bien o esa blusa no se te ve bien, ¿no? Ese tipo de frases, ya desde ahí son como esta flecha o este dardo al pecho de decir, hoy mi propia pareja me está diciendo de esta forma, ¿no? Y no lo externalizamos porque no creemos conveniente o no le damos la importancia e invalidamos, decimos, ah, pues me lo dice porque me quiere, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que sí nos damos cuenta, pero tratamos de minimizarlo, porque a lo mejor sí estamos enamorados o porque a lo mejor justamente ya traemos también una historia en donde ya normalizamos este tipo de frases o este tipo de violencia psicológica, ¿no? sí, claro. Muchas gracias. Y bueno, quisiera pasarle la palabra a Jenny para que comparta su testimonio. Claro, pero antes, Héctor, ¿quieres agregar algo más? Porque luego yo me empiezo a hablar y ya no dejo hablar a nadie más. Adelante, continúa.
Bueno, pues el testimonio que a mí me compartieron, pues de una amiga, amiga de la amiga de la amiga de la prima de la amiga, ¿verdad? Pues es justamente igual sobre una relación, pero también tiene que ver con la familia. Entonces, aquí la persona me cuenta, bueno, vamos a ponerle Lucía. Lucía me cuenta que ella desde pues chiquita vivió la separación de sus papás, pero pues en el tiempo en el que ellos estuvieron juntos, pues no se demostraban como tal cariño, ¿no? Frente a ella y así. Ahí pues tenían problemas y esto y que lo otro, se separan y ella se queda pues con su papá, con la familia de su papá, porque pues igual es un pueblo, tienen como que sus, ¿cómo se llama? Sus restricciones a ciertas cosas, ¿no? Entonces la familia dice, no, pues se queda con el papá y ya, y así. Entonces, pues tiempo después, la mamá se casa con otra persona y esta persona pues es más amorosa, le demuestran cariño y entonces ella empieza a ver algo muy diferente a lo que antes vivía, ¿no? De que en su anterior familia, por así decirlo, en su primera familia, que es con su mamá, su papá, no había este cariño con sus abuelos ni nada, no había esta demostración de afecto. Entonces ella cuando conoce el matrimonio de su mamá, como es, que es diferente, que ahí sí hay cariño, que le demuestran cariño, el señor le demuestra a ella su cariño, le dice que la quiere y todo. Para ella esto es como que muy complicado de entender, ¿no? Aparte de que pues todavía tenía una edad pues muy pequeña, por así decirlo, como unos 8 años más o menos, quizás más. Entonces, no entiende todavía esto de cómo, por qué antes yo no veía nada de esto y ahorita estoy viendo esto, ¿no? Pero pues eso también a ella le molestó, ella quería, ¿no? Pues que su mamá regresara con su papá, que por qué se quedó con ese señor que no era su papá y cosas así, ¿no? Igual un poco influenciaba la familia, ¿no? Del papá a que ella no aceptara a esta persona, a esta pareja de su mamá. Entonces ella se distanció más y pues se quedó ahí, ¿no? En ese espacio en donde no había cariño y para ella eso era normal. Entonces fue creciendo, se enamoró, como todos nos enamoramos en alguna etapa de nuestra vida. Se enamoró, conoció a este chico, estuvo con él y así, ¿no? Pero pues ella nos dice, no, yo reconozco que en ese tiempo sí era muy celosa, pero en parte este chico, que vamos a ponerle, no sé, Ramón, Ramón no le daba el lugar a ella como tal de su novia, ¿no? No, en un principio no, todo, cuando eran amigos, todo era bonito, todo esto, todo lo otro, pero pues cuando este chico se le declara, Ramón se le declara, la hace su novia y ella viene de un lugar en donde ella no conoce cómo es el afecto, el cariño y esto y lo otro, ella permite y acepta pues muchas cosas, ¿no? Y después se da cuenta de que no le está dando su lugar como novia, como se supone que debería tratarla, ¿no? Y que tenía sus demás amiguitas y esto y que lo otro y así. Y ella aceptaba todo eso porque ella no sabía que eso, bueno, al menos no lo veía en ese momento, que eso no estaba bien, que no era correcto. Entonces pasa esto, Ramón se fue de viaje, dejó a Lucía pues en su pueblo, por así decirlo, y luego ella se da cuenta que en sus redes sociales justamente Ramón comparte, ¿no? Historias con chicas, con chicos, personas y así. Y ella dice, no, pues no voy a reclamar nada, no voy a decir nada porque pues voy a ser una exagerada, ¿no? Por sentirme mal por esto si él está de viaje disfrutando y no voy a meterme en esos asuntos. Pues pasa y después se da cuenta de que esta chica en especial que salía mucho en sus historias como que le causaba inquietud y como todas las mujeres inteligentes que somos, se puso a investigar mejor que el FBI y encontró que pues esta chica era novia de ese chico y que quizá eso surgió en ese viaje, ¿no? Entonces ve que allá no era como de que mi amiga, mi amigo, porque pues dice ella, dice Lucía, le pregunté a Ramón sobre esto, me dijo, no, es una amiga. Yo dije, bueno, está bien. Y resulta que no, que al investigar esto se da cuenta de que no, que ya le dice mi amor, que ya le dice mi vida y cosas así. Y entonces dice ya no, pues amigos no son.
Y pues entonces ella es como que empieza a darse cuenta de pues de las cosas y decide terminar con este chico, ¿no? Pero ella pues estaba muy enamorada, era como que su primer encuentro más cercano, por así decirlo, a lo que es como que el afecto en pareja. A ella le afecta bastante esta separación, ¿no? Porque ella siente que lo ama, que ya no puede vivir sin él, porque lo necesita, porque necesita estar con él. Entonces empieza a tener actitudes pues destructivas hacia su persona, ¿no? Lucía ya no come, ya no sale, ya no hace muchas cosas que antes a ella le gustaban, ¿no? Y pues Ramón feliz de la vida por todos lados. Entonces, ahí podemos saber pues cosas que, cómo viven las situaciones dos personas completamente distintas, ¿no? Por un lado, Lucía se autodestruía a sí misma y Ramón pues no le daba importancia, ¿no? Entonces de ahí dice que entra en el alcohol, a consumir alcohol, un día se emborracha porque pues nunca en su vida había tomado alcohol, pero pues todo esto que le sucedió la llevó a ese extremo, ¿no? De consumir alcohol al grado de emborracharse. Y pues vivía en un pueblo, entonces todo está cerquita, por así decirlo, ¿no? Todas las personas pues se conocen y todo. Dice Lucía que sale y va a buscar al chico ya bajo los efectos del alcohol, le arma pues ¿cómo se le llamaría? Un Este, escándalo. un escándalo a su casa, ¿no? Salen los papás, sale el chico y todo, se arma un problema y pues ya se la llevan, ¿no? De ese lugar porque no está bien. Bueno, entonces como en un pueblo todo se sabe, ay, para ese entonces ya le estaban buscando porque no le encontraban y esto y lo otro, pues ya el pueblo se enteró de todo y como es un pueblo, como todos sabemos, los chismes corren y le pone cada quien su mole y se hace enorme el problema. Entonces dice que a esto a ella le afectó bastante en su vida porque pues recibía muchas críticas de las personas, el de si la tenían en un concepto muy distinto, cómo es que hizo esto, más otro poco que le agregaron y cosas así. A ella le afectó bastante esto. Y todavía tenía esto del chico, ¿no? De que también se sentía mal por ese aspecto. Entonces, ella toma la decisión de irse a vivir con su mamá y se fue a vivir con su mamá, que pues salió de su pueblo, se vino a aquí, Oaxaca de Juárez, por así decirlo, la ciudad, con su mamá, y pues entonces descubre nuevamente o se da cuenta pues ya a una edad más grande, que pues la relación que tenía su mamá con su actual pareja era muy distinta, ¿no? Entonces se da cuenta que aquí sí hay amor, aquí sí se demuestra el cariño. Aquí esta persona realmente actúa como tal como su papá, ¿no? La quiere, la respeta, trata de demostrarle el cariño que le tiene y pues darle a entender que no es una mala persona, que a pesar de que no sea su hija como tal, él la quiere como una hija, a pesar de que también tiene hijos con su mamá, ¿no? Que son hijos suyos de sangre y todo esto. Entonces dice ella, está Lucía, me vengo con mi mamá y lo que yo busco es un trabajo y ponerme a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar sin parar. Y también se toma su año sabático, por así decirlo, de la escuela y se pone a trabajar. Pero su mamá entonces le dice que no está bien, que no está correcto que ella quiera pues dejar todo lo que ella siente y huir de todos sus problemas, por así decirlo en un trabajo, ¿no? Porque se está agotando tanto mentalmente como emocionalmente, como físicamente, porque solamente hace trabajar, trabajar y trabajar todo el día, todo el día. Y entonces, pues con ayuda de su mamá, con ayuda de la pareja de su mamá, pues tratan de ayudarla y ya entonces ella encuentra como el que, bueno, me voy a meter a estudiar. Ella tenía ese pretexto, voy a trabajar porque tengo que mantener mi escuela, por así decirlo, ¿no? Pero pues era un pretexto porque su mamá, la pareja de su mamá, que vendría siendo su padrastro, ¿no? Les daban el apoyo, pues, para que ella estudiara, pero ella solamente quería huir de todos sus problemas. Entonces ya Claro. empieza a aceptar el cariño de su padrastro, de su mamá, y empieza a sentirse como que un poco mejor, ¿no? El que su mamá la apoye, la entienda, hable con ella, su padrastro igual ponga su granito de arena ahí tratando de entrar un poco a su vida y de que ella ya no lo rechace,
pues esto le fue ayudando bastante porque pues venía de un lugar en donde eso no era visible, pues no la apoyaban o como tal no le daban las palabras de aliento que ella necesitaba. Entonces, al tener esto, pues ella empieza a sentir apoyo, empieza a sentirse mejor y poco a poco ella fue aceptando, ¿no? Esto y se da cuenta de que todo lo que había visto antes era algo que no era normal, sino que era una percepción distinta, una familia distinta. Y pues entonces ella dice, ah, ok, entonces lo que yo había visto no es que le pase a todo el mundo, sino que va a depender de la persona, ¿no? Entonces dice, ok, se siente mejor, empieza a reflexionar sobre lo que vivió con este chico y empieza a decir, ok, este chico no era para mí, pero habrá otro que sí y que me quiera como mi papá, porque entonces ya ella sí siente un vínculo con esta persona, trata a mi mamá, o sea, la trata muy bien, la consiente, le da cariño, le da amor, entonces no es que todos los hombres, por así decirlo, o todas las personas sean de esta manera, sino que cada persona tiene un concepto diferente. Entonces ya con esta ayuda de sus papás, por así decirlo, ella empieza a salir adelante, entra a la universidad, encuentra pues que un hobby para ella es ir a correr y a caminar para despejar su mente. Entra al gimnasio y pues ahorita ya está muchísimo mejor. Lucía ya es feliz, ya sonríe, ya come, ya va al gimnasio, corre y todo, y pues se va recuperando. Entonces, pues aquí yo siento que se involucra mucho, no sé, las relaciones tóxicas, la salud mental, su inteligencia emocional, porque pues al salir de esto va conociendo más y ella pues para mejorar su salud hizo pues el ejercicio, o sea, ya no se fue de lleno al trabajo y olvidar todo, sino que pues empezó a estudiar, ir a hacer ejercicio y pues ahorita está muy bien y encontró a su clic, a su alma gemela, al chico que la trata como ella ve que tratan a su mamá, así la trata muy bien, la consiente mucho, la entiende, la escucha, la apoya y pues se da cuenta, no, pues lo que viví no era normal, no era correcto y pues ahorita ya estoy mucho mejor. Entonces, eso es todo. A fin de la historia. Todo un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Ah. Toda una novela, pero sí pasan, No, estas cosas sí no, pasan. claro, por supuesto. Si yo también les contara lo que he pasado en consulta, pues por supuesto que claro que se, como una novela. Pero fíjate, Jenny, que aquí nada más me gustaría hacer hincapié en algo muy importante que los jóvenes también tomen en cuenta algo. Todos los seres humanos vamos a tener una referencia de cómo es la vida y cómo son las relaciones de pareja a través de lo que hemos vivido y a través de lo que hemos visto con nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, todos los seres humanos aprendemos a través del modelaje y a través de este aprendizaje, de lo que vemos, ¿no? De lo que nos enseñan a hacer. Y si nosotros vamos creciendo sin preguntarnos, sin cuestionarnos qué está bien, qué está mal, si me gusta esto para mí, no me gusta esto para mí, y solo vamos creciendo como en automático, ¿no? Como robotcitos de, pues ya pasé a la secundaria, ya pasé a la prepa, ya pasé a ser joven, a la licenciatura, etcétera. Vamos a replicar, solo vamos a replicar patrón, a eso le llamamos los patrones de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que sucede con esta persona que nos cuenta Jenny es el claro ejemplo de cómo un ser humano puede tener como referencia una relación de pareja, lo que era una relación con su papá. Un papá o una figura masculina fría, una figura masculina distante, que la ignora, que a lo mejor, pues, y no porque sea mal padre, sino porque a lo mejor también esa persona creció así sin saber cómo dar afecto a una pequeña, a una hija, ¿no? Entonces, así crecemos la mayoría de nosotros con esa referencia de cómo relacionarnos. Si yo crecí en un núcleo familiar de esta forma, muy seguramente voy a estar buscando ese patrón de conducta, una persona o una pareja que sea fría, una pareja que sea distante, ¿no? Que no se sepa comunicar afectivamente, una pareja que a lo mejor sea de tal forma. Ojo, no justifico esta parte de la infidelidad ni la violencia, no es justificable, pero
me refiero a que voy a estar buscando ese patrón de personalidad, ese tipo de personas que me van a hacer como revivir esas relaciones pasadas, ¿no? No sé si me explico. Sí, pues muchas gracias, Eus, porque pues así como dice Mel, nos aclaraste muchísimas dudas y también pues veníamos con muchos conceptos, muchas cosas muy distintas y que ya con tus respuestas, con tus opiniones, pues nos aclaras bastantes cosas y yo siento que pues todos los que estén escuchando esto también están aclarando muchas dudas al respecto o están conociendo muchas cosas que tal vez en un principio no la habían pensado o no la habían considerado. Entonces, pues te agradecemos bastante el que hayas aceptado estar con nosotros aquí. Y pues nada, muchas gracias. Igual, muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias por estar aquí y Gracias. pues aclararnos todas nuestras dudas. Gracias, Melanie, gracias, Jenny, gracias, Héctor, a ustedes por abrirme este espacio, abrirme su espacio, por supuesto, y darme la confianza. Y esperemos vernos pronto por acá y esperemos que sea un éxito todo este podcast. Hay que compartirlo con todos los jóvenes. Claro que sí. Muchas Y también gracias. hay que recordar que pues les vamos a dejar aquí abajo del podcast, del video descripción, unos números o enlaces a páginas para que puedan recurrir a ellas por si tienen alguna inquietud o quieren, no sé, tratar su salud mental. Estamos buscando a asociaciones, organizaciones que puedan apoyar, pues a que tengan la información más accesible, a que puedan tener un psicólogo un poco más accesible, porque pues como sabemos, el tener una terapia cuesta, pero estamos en busca de lugares en donde puedan tener el acceso a esto, a información, a pues a doctores, por así decirlo, o psicólogos que los apoyen en esto. Perfecto, Y por último, perfecto, me muy bien. gustaría agradecerles a la audiencia que nos escucha y espero y les haya gustado y se hayan sentido muy cómodos en este podcast que es para ustedes principalmente. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en otro episodio. Trataremos de, pues, traer lo que a nosotros nos interesa como jóvenes o los problemas que queremos que se oigan más en voz de jóvenes. Y bueno, este podcast fue Entre Amis. ¿Risas? Y anécdotas. Bye. Bye. Hasta luego, chicos.